El uso del velo, ¿es posible considerar y aceptar que hoy todavía las hermanas, con el respeto que se merecen todas, deberían de usar el velo? Bueno, hoy desde su canal Richard Carrillo, la Biblia explicada de manera panorámica pero puntual, atenderemos este tema. Gracias por estar con nosotros. Empecemos. Dios exige el velo. Es una pregunta. Es una pregunta. Claro, una pregunta antigua que todavía genera debates, discusiones, comentarios, opiniones, entre otras cosas. Pero permítanme poder especificar un poco de la realidad en cuanto al contexto se refiere de la ciudad de Corinto de aquella época. Corinto era una ciudad multicultural, judíos, griegos y diferentes grupos sociales. Por muchos conflictos dentro de la iglesia, sí, es que no solamente eran conflictos doctrinales como tal, sino también, y es obvio, un tema cultural. El tema del velo, entre otros, estaba relacionado de cómo una persona era percibida públicamente en aquella ciudad. Atención, para muchas mujeres judías, cubrirse la cabeza representaba respeto y honor durante la adoración, mientras que para ciertos sectores de Corinto, descubrirse la cabeza podría interpretarse negativamente. Pablo no está, oído y atención con esto, Pablo no está regulando simplemente el uso de una prenda como tal. Pablo está tratando por medio de una carta correctiva cuidar el testimonio, el orden y la unidad de la iglesia nueva. Préstele atención a esa parte. Pablo no está regulando con esta orden simplemente el uso o no de una prenda, sino que está cuidando el testimonio, el orden y la unidad de una iglesia nueva en ese lugar. Interesante, ¿verdad? El misterio de Primera de Corintios 11, mandamiento eterno o contexto cultural. ¿Qué opina? Déjenos ahí un comentario mientras que estamos desarrollando el tema. Mandamiento eterno, una instrucción divina válida para toda cultura y toda época. ¿Es posible recalcar aquello? O esta segunda opción, contexto cultural, una respuesta pastoral, atención, a una situación específica del siglo I en Corinto. Note que la intención mía es poder presentarte todo el panorama para que luego usted saque su propia conclusión. Cuando analizamos Primera de Corintios capítulo 11, debemos entender que Pablo, oído y atención, no está estableciendo una nueva enseñanza aislada sobre una pieza de ropa en específico. El problema era que una práctica cultural estaba generando, como ya lo hemos comentado hace unos minutos, conflicto dentro de la congregación. La preocupación de Pablo era que la libertad cristiana no terminara, oído y atención, causando tropiezo, división o una mala representación del Evangelio delante de la sociedad. Es decir, que de a poquito nos estamos dando cuenta del verdadero contexto y deseo y la intención de Pablo al corregir por medio de la carta esta situación. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿O cuál era el verdadero problema? Por así decirlo, por así llamarlo. Pablo estaba
corrigiendo desorden en la adoración. Una vez más, Pablo estaba corrigiendo desorden en la adoración. No estaba estableciendo un código nuevo de vestimenta universal. De ninguna manera, aunque sí hay momentos donde él también corrige la manera de saber vestirse con pudor, que hoy eso no necesita necesariamente explicación. Y si se lo tengo que explicar, sencillo, tenemos que vestirnos con pudor, con decencia, con moral y con respeto. Note, ¿qué es lo que Pablo pretende con esta situación del verdadero problema? El desorden en la asamblea. Las reuniones en Corinto se habían vuelto caóticas y divisivas. Número dos, corrección pastoral. Pablo interviene para restaurar, oído y atención, el orden y el honor en la adoración. Imagínense, aquí están estos dos detalles que son extraordinarios y riquísimos en contenido para que luego usted pueda seguir ahondando, seguir estudiando y sacar su conclusión. Continuemos. Primera de Corintios capítulo 11, verso 13. Oído y atención. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí usted puede corroborar Cristo, cabeza y mediador entre Dios y la humanidad, varón, mujer, orden de la vida familiar y también eclesial, Dios, fuente de supremacía de autoridad espiritual. Es decir, que el enfoque comienza con autoridad y orden espiritual, no con prenda de ropa y añado, no con manipulación ni control, hombre-mujer, mujer-hombre. Fíjense que en el mundo antiguo el cabello y la manera de cubrir la cabeza tenían significados sociales importantes, como por ejemplo, en Corinto, ciertas expresiones externas podían relacionarse con honor o con vergüenza pública. Por eso Pablo utiliza un lenguaje fuerte, no porque la tela tuviera poder espiritual, sino porque una conducta externa podía afectar el testimonio, una vez más, de la persona, de la familia y de la iglesia, teniendo en cuenta que la iglesia de aquella época en Corinto estaba comenzando y había o tenía que protegerse, sí, sí. Corinto, una iglesia con conflictos culturales. No todo problema espiritual nace de una doctrina falsa. Algunos nacen, oído y atención, de choques culturales. Ya mencioné Corinto, una ciudad cosmopolita, diversidad de personas en la iglesia, creyentes de distintos trasfondos, costumbres, cultos cristianos, y tensión y desorden. O sea, añádale a eso. Un punto importante del pasaje es que Pablo menciona a mujeres, oído y atención con esto, que oraban y profetizaban. Los comentaristas explican que en la iglesia antigua existían mujeres que ejercían este tipo de participación espiritual. El debate de Pablo no era si una mujer podía participar espiritualmente, sino cómo debía hacerlo dentro del contexto cultural, congregacional de aquel tiempo. Esa es la intención, ese es el propósito y ese es el motivo. Ahora, ¿qué representaba el velo? ¿Qué representaba el velo? Bueno, número uno, como ya mencioné, una señal social de honor dentro del mundo antiguo, no simplemente una prenda religiosa. Préstele atención. En la cultura grecorromana, el velo indicaba el estatus honorable de una mujer casada. Adicional a eso, quitárselo en público era un gesto de deshonra o rebeldía social. Se da cuenta que cuando uno abre el panorama en cuanto a esta realidad,
Te encuentras con este tipo de información que son necesarias para corregir cualquier mala interpretación. Adicional a eso, o lo contrario, para los judíos, cubrirse la cabeza era una señal de reverencia entre los sagrados. Es decir, que para las mujeres griegas era un tema de honor en cuanto a la familia, en cuanto a la comunidad. Para los hebreos era un tema de ¿qué? De reverencia a lo sagrado. El significado del velo varía según qué, la cultura y el contexto. Y lo estamos viendo y lo estamos explicando. Ciertos escritores cristianos antiguos entendían que el problema tenía relación con la conducta apropiada durante la adoración. Ese es el centro del uso del velo en cuanto al contexto de la carta. La preocupación era que los creyentes no adoptaran comportamientos que generaran vergüenza o confusión. ¿Dónde? Dentro de la sociedad donde vivían, porque la iglesia en Corinto estaba creciendo. La misión de la iglesia requería considerar cómo sus acciones eran percibidas por quienes los veían, por quienes los observaban. Usted sabe que en cuanto al testimonio se refería, ellos entonces pudieran también aceptar al Señor como Salvador. Así era la realidad, ¿no? Más o menos para que tenga la idea de la imagen del contexto de aquella época. Hombres, mujeres, velo, adoración, entre otros. Primera de Corintios capítulo 11, verso 6, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre ni la gracia de Dios. Es decir, Pablo les está diciendo, señores, no queremos problemas, no queremos desorden, no queremos crisis, queremos detener esto. Y, o para lo cual hay que hacer las cosas de esta forma. Pablo busca evitar discusiones destructivas. La corrección nunca, perdón, la contención nunca edifica a la iglesia, lo contrario, la destruye, la manipula, la divide. No es una batalla doctrinal, no, señor. Pablo no eleva el velo, oído y atención, no eleva el velo a ningún dogma central de la fe cristiana. En ningún momento, y no hay asidero bíblico, ni mucho menos los textos argumentan sobre esto. La unidad importa más que el velo en sí. Discutir interminablemente sobre costumbres externas, destruyendo la comunión del cuerpo de Cristo, es perverso, es corrupto, es malo. Aquí debemos diferenciar entre un principio bíblico y una manera de cómo se veían las cosas. El principio permanente es reverencia a Dios, respeto a otros, orden de la adoración, buen testimonio. ¿Cuál sería entonces la aplicación? La aplicación específica del velo estaba relacionada con una sociedad determinada y una situación concreta. Ahí usted puede ver en su pantalla. Aquí debemos diferenciar, lo pongo amplio, entre un principio bíblico y una aplicación cultural. Ejemplo, el principio permanente es reverencia a Dios, respeto hacia otros, orden en la adoración, buen testimonio. ¿Cuál sería la aplicación específica del velo? Estaba relacionada con una sociedad determinada en una situación concreta por la cual estaba atravesando la iglesia en Corinto. A modo de pregunta, o hagamos la pregunta, ¿Pablo creó una regla para todos los tiempos? ¿Debe de aplicarse hoy en el siglo XXI en tu barrio, en el mío, en tu ciudad, en la mía, en tu país, en el mío, en tu cultura, en la mía? Bueno, las prácticas cambian. Es posible que el principio permanezca. Las prácticas, el velo como señal cultural de honor, especifica al mundo del siglo I. Eso no lo podemos cambiar. Número dos, el principio. Honra a Dios, respeta el orden y no causar tropiezo eterno y universal. Si a usted
se le considera factible, noble, honesto, puro. Usar velo, maravilloso, pero no haga de eso ni una doctrina, ni un dogma, ni mucho menos le imponga a los demás que deberían de utilizar velo cuando oren o cuando canten o cuando adoren, porque eso no tiene nada que ver con el contexto de la carta, ni mucho menos, ni añade ni quita en cuanto a su salvación. Y número tres, la aplicación. Cada generación aplica el principio con sabiduría dentro de su propio contexto. Muchas discusiones aparecen cuando una práctica cultural se transforma en una medida universal de espiritualidad. Problemas, rencillas indirectas, debates interminables. El problema no es que una iglesia conserve una tradición. El problema es usar una tradición para juzgar o condenar a otros creyentes. Pablo busca, oído y atención, unidad, no una nueva causa de división. No una nueva causa de división. El peligro de juzgar por la apariencia. Una tradición nunca debe de reemplazar la gracia. La trampa del legalismo, el llamado de la gracia. Señores, no necesariamente. Si una congregación utiliza velo como parte de su tradición y lo hace con reverencia y convicción, no existe un problema en sí mismo. El problema aparece cuando se enseña que quien usa o quien no lo usa automáticamente está en pecado o fuera de la voluntad de Dios, lo cual es juzgar por apariencia y no interpretar correctamente el texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. El propósito final, ¿sabe cuál es? Honrar a Dios. Decencia. Todo en la adoración debe de reflejar la santidad y el carácter de Dios. Orden. La asamblea debe de funcionar, o la congregación o la iglesia, de manera que edifique y no confunda. Y propósito, el centro de toda práctica cristiana es glorificar a Dios, no imponer tradiciones humanas. Entonces, ¿usar velo o no usar? ¿Qué cree usted? Bueno, la respuesta está en el corazón del mensaje, que ya lo vimos, no solamente en la apariencia externa. No es una salvación por prenda, señores. Hay que aclararlo. Ninguna tela sobre la cabeza acerca ni aleja a nadie de Dios. Tres o dos. Si es una cuestión del corazón, la actitud de honor, humildad y reverencia ante Dios, que es lo que Pablo defiende. Y tres, y no menos importante, la libertad en Cristo. Donde el Espíritu del Señor está allí, hay libertad, no esclavitud a formas externas. Fíjese, muchas iglesias y muchas congregaciones, muchas dije, entienden que la enseñanza principal de Pablo no está en la prenda, sino en el principio espiritual detrás del texto. La ausencia del velo no significa automáticamente falta de respeto hacia Dios. La verdadera pregunta es si la vida del creyente, una vez más, refleja honra, obediencia y amor hacia Cristo. Antes de terminar, digo lo siguiente: la verdadera enseñanza de paz, menos condenación, más comprensión, más unidad en Cristo. Una vez más, menos condenación, más comprensión, más unidad en Cristo. El peligro más grande, mis amados, mis amigos, no es usar o no usar un velo. El peligro es permitir que asuntos secundarios destruyan la unidad que Cristo concluyó. Pablo termina llevando a la iglesia hacia un principio mayor. Todo debe hacerse de manera que honre a Dios y edifique a los hermanos. ¿Cuál sería la aplicación final para la iglesia de hoy? Primera de Corintios 11 nos enseña que una iglesia madura debe aprender
a distinguir entre lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Cristo, el Evangelio, la santidad y el amor. ¿Qué es lo secundario? Aunque no es menos importante. Tradiciones, formas externas y expresiones culturales. La madurez espiritual no se demuestra solamente por las prácticas que defendemos, sino por la manera en que reflejamos a Cristo en unidad y en amor. Termino entonces leyendo 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amigos, no hay tiempo para más. Interesante, ¿verdad? Que de una manera corta, panorámica, pero sencilla, a través de la Biblia, podemos atender un poquito, un chispito, un chino, lo que en realidad es hoy el aplicar el uso o no del dedo. La intención nuestra no fue juzgar a nadie, ni mucho menos pretender traer una nueva revelación o un nuevo paradigma. Lo contrario, todo filtrarlo a través de la escritura. Sin más, tu amigo y servidor Richard Carrillo, de este tu canal, La Biblia Explicada, esperando que nos pueda dar un comentario, una opinión, inscribirte o suscribirte y también compartir con otros. Gracias por hoy estar conmigo. La Biblia Explicada. Hasta luego, bendiciones.